La patogenia de enfermedades infecciosas de prevalencia en el Perú. Para que haya patogenia, ¿no? La patogenia nos abarca lo que es la interacción huésped-patógeno, la comprensión del patógeno, los factores asociados a la patogenia, ¿no? Al patógeno, y los que contribuyen, sobre todo, a que cause una enfermedad, así como la respuesta del huésped. Si una respuesta es protectora, evitada o que contribuye a la patología. La prevalencia. La prevalencia nos mide la proporción de personas que se encuentran enfermas. Esto quiere decir que nos va a medir la cantidad de personas enfermas frente a una población determinada en un tiempo determinado. El triángulo de la enfermedad. Para que se dé la enfermedad tiene que haber 3 factores: el patógeno, el huésped susceptible y los factores ambientales, ¿no? Cuando estos 3 se unen, se encuentran, vamos a tener la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad. Bien, en esta gráfica estamos observando que hay un individuo infectado, hay una transmisión de la enfermedad y un individuo expuesto. Esta es una gráfica que se observa en múltiples enfermedades. Tenemos que el individuo infectado va a tener un tratamiento, ¿no?, de antibióticos, antimaláricos, antiinflamatorios, una gama de terapéutica, ¿no? La transmisión de la enfermedad vamos a ver que lo podemos evitar por una buena higiene, ¿no? Una protección a la hora de tener sexo, evitando los mosquitos, los insectos. Y el individuo que está expuesto, ¿no?, podemos protegerlo mediante el uso de vacunas. Patogenicidad y virulencia. Patogenicidad. La patogenicidad es la capacidad de causar enfermedad, ¿no?, de una bacteria o de un virus, ¿no?, por la superación de las defensas del anfitrión. La virulencia es el grado o es la extensión de la patogenicidad. ¿Ok? Los factores de virulencia son los rasgos o las características que van a permitir o que van a mejorar la habilidad del microorganismo para causar la enfermedad. Por ejemplo, la presencia de toxinas, la presencia de cápsula le da una mayor virulencia, ¿no? Las enzimas, los factores antifagocitarios, los factores de adhesión, ¿no?, las biopelículas. En esta gráfica observamos a la Salmonella typhimurium, ¿no? Tenemos aquí que tiene su factor de virulencia, las toxinas. Vamos a ver aquí las adhesinas, ¿no?, que son factores que le van a permitir un mayor grado de patogenicidad. Las puertas de entrada. Las puertas de entrada se refiere a cómo ingresa el microorganismo al cuerpo, ¿no?, al ser humano. Vemos que la Salmonella typhi ingresa mediante ingesta, ¿no? Pero si nosotros le frotamos las manos, nos frotamos la piel con la Salmonella typhi, no va a producir mayor enfermedad. ¿Por qué? Porque es una bacteria que produce enfermedad gastrointestinal y para producirla debemos de ingerirla. Los estreptococos, ¿no?, que deben ser inhalados, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, ¿no?, para producir pues neumonía, pero ingerirla no genera mayor problema. El Bacillus anthracis puede iniciar enfermedad de más de un portal de entrada: inoculación en la piel, una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad respiratoria. Tiene mayores puertas para ingreso y patogenicidad, ¿no?, generar una patogenicidad en la persona. Número de bacterias invasoras. El número de bacterias invasoras también es considerado un factor de virulencia, ¿no?, para instaurar una infección. Tiene que llegarse a un valor requerido o un aproximado, ¿no?, para que se genere la patogenicidad.
Esto es determinado, ¿no?, de forma experimental mediante la dosis infecciosa para 50% de una muestra de población. Aquí vemos a la Shigella, que se necesita menos de 200 bacterias de Shigella para generar una disentería. Mientras que la Salmonella, mientras no sea la TIFI, ¿no?, necesita una mayor cantidad de número bacteriano, ¿no?, para generar una infección. La adherencia e invasión, ¿no? La mayoría de bacterias patógenas tiene algún mecanismo de adherencia para las células blanco y sus puertas de entrada. Nos refiere esa lámina, ¿no? La adherencia es acompañada por las adhesinas. ¿Qué son adhesinas? Son licoproteínas o lipoproteínas, ¿no? Y estas se van a unir, ¿no?, a los receptores de las células blancos. Mayormente son azúcares, ¿no?, la manosa, y nos refiere que las bacterias gram negativas van a tener estas adhesinas en la fibría o el filling, ¿no? Acá tenemos una gráfica de adherencia e invasión. Vemos a la bacteria con sus ligandos, ¿no?, y se va a unir a los receptores, ¿no?, las glicoproteínas, ¿no?, de la célula huésped. La adherencia e invasión, seguimos. La invasión, ¿no?, es que va a permitir, ¿no?, se adhieren y entran a la célula del huésped. Tenemos acá que son producidas por algunas proteínas llamadas invasinas, pero no, estas invasinas van a reorganizar los filamentos de la actina de las células huésped para poder ingresar, pero la producción de enzimas también las pueden producir, ¿no?, como la colagenasa, la hialuronidasa, la coagulasa, las quinasas. Nos pueden ayudar también, pueden ayudar a la bacteria a ingresar, a invadir una célula. Bien, estas enzimas no solamente van a permitir el mantenimiento de la bacteria dentro del cuerpo humano, ¿no?, dentro del tejido, sino que también van a producir daño tisular, ¿no?, van a causar destrucción tisular, como las enzimas ADNasa, la lipasa, la fosfolipasa, las proteasas. También vamos a tener la producción de toxinas, ¿no?, toxinas que son producidas por las bacterias, que son las exotoxinas y endotoxinas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el estafilococo, ¿no?, que producen toxinas, entre otras bacterias como el Clostridium y las neurotoxinas que produce ¿no? Mecanismos de invasión de las defensas del huésped. Estábamos viendo cómo es que invade la bacteria al huésped, ¿no?, mediante la cápsula, ¿no? Algunas bacterias tienen cápsula, como el Bacillus anthracis. Tenemos también los componentes de la pared celular, como la proteína M del Staphylococcus pyogenes, ¿no?, que es una media de fijación e inhibe la fagocitosis. También tenemos el crecimiento intracelular, ¿no?, y algunas bacterias que crecen dentro de la célula, y esto va a permitir, ¿no?, que una mayor defensa por parte de la bacteria, ¿no?, hacia el propio sistema inmune. Bien, tenemos dos gráficas aquí. Uno es la fagocitosis incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque está fagocitando, si vemos aquí, está fagocitando a la bacteria que tiene, ¿no?, está fagocitando a la bacteria, pero la bacteria se está replicando adentro, ¿no?, se está produciendo mayor cantidad de bacterias, se está reproduciendo, ¿no? No se ha eliminado del todo la bacteria. Luego tenemos una fagocitosis bloqueada por la cápsula. ¿Qué quiere decir? Que cuando una bacteria tiene una cápsula, el fagocito va a querer, ¿no?, fagocitarlo, dicho sea de paso, pero la cápsula va a impedir esta fagocitosis. Tenemos acá la formación de biopelículas, ¿no? Tenemos acá la bacteria que se está movilizando, se va a adherir, ¿no?, va a adherirse a la célula, va a desarrollar una matriz, ¿no?, se va a desarrollar en la matriz, ahí estamos viendo que se está reproduciendo, y va a formar una biopelícula, ¿no?, para mantener su ambiente, ¿no?, y seguir reproduciéndose.
y luego va a generar una diapersión, ¿no? Va a irse hacia el torrente sanguíneo. Bien, tenemos acá las islas de patogenicidad. Las islas de patogenicidad, concepto originado, ¿no?, del estudio de las cepas de E. coli, un uropatogénico, ¿no? Nos dice que estas islas son una fracción de ADN genómico del microorganismo patogénico, ¿no?, que le faculta como virulento. Suele estar contenida en plásmidos. Como sabemos, estos plásmidos, ¿no?, son una porción del ADN, una fracción de ADN, que tiene, y su origen es una transferencia horizontal de material genético, ¿no? Puede codificar sistema de secreción, puede codificar adhesinas, sideróforos, toxinas, ¿no? Tenemos aquí la porción de ADN bacteriano, ¿no? Vemos que tiene una porción para codificar el aparato del sistema de secreción, para fabricar proteínas secretadas, enzimas extracelulares, ¿no?, toxinas, adhesinas. Y ahora vamos a hablar del VIH. Bien, como sabemos, el VIH o SIDA, ¿no?, su membrana es derivada del huésped y presenta dos glicoproteínas, el GP160, ¿no?, el GP120 y el GP141. El GP120 nos va a ayudar al virus, ¿no?, a escapar de los anticuerpos. Bien, y el GP41 actúa o permite que el virus se fusione y atraviese la membrana, bien, de la célula. La estructura genómica del VIH. Vamos a tener los principales, ¿no? Tenemos un genoma de 9.749 nucleótidos y 3 genes estructurales importantes, que es el GAP, el POLP y el ENB. Bien, que van a producir lo que es la envoltura, ¿no?, polisacáridos y todo lo demás, sus proteínas. Y tenemos algunos accesorios, genes accesorios, que son el NEF, ¿no?, que permite la progresión, altera las señales, el BIF, la BPU, BPR, los TAT, ¿no?, que son genes accesorios, ¿no? Van a permitir el ensamblaje, la infección, van a hacer el ADN del núcleo, ¿no?, ADN celular, promotores, estimuladores, ¿no? Son genes accesorios. Bien, vamos ahora a ver el ciclo del virus, ¿no?, de este retrovirus. Tenemos que el virión, ¿no?, del VIH se va a unir a las células CD4 y a los receptores de quimoquinas, ¿no? Vamos a tener acá una inyección del material genético viral dentro de la célula. Va a actuar la transcriptasa reversa, ¿no?, para la síntesis de ADN, ¿no? Y vamos a ver una integración del provirus, ¿no?, dentro de nuestro genoma celular. Esto va a permitir, ¿no?, que se dé la síntesis de proteínas del virión, ¿no?, todas las partes del virión, que se haga de un ensamblaje de y por último se da la lisis, ¿no?, la lisis y liberación de las partículas virales. Aquí vemos ya que está formado, ¿no?, con las glicoproteínas 120, glicoproteína 41, ¿no?, que ya van a empezar a expresarse antes de ser liberado. Aquí tenemos otra gráfica, que el virus está uniendo, ¿no?, se une, hay una fusión, una entrada hacia la célula, va a actuar, ¿no?, va a inyectar el ARN, ¿no?, de este virus hacia la célula, y vamos a ver que hay una acción de la transcriptasa inversa, ¿no?, se va a formar ADN, ¿no?, ADN viral, se va a ir al núcleo y vamos a ver que va a haber una replicación, ¿no?, una formación de las proteínas, ¿no?, síntesis de las proteínas para que sea liberado, ¿no? Se van a ensamblar las partes del virus
y se va a liberar un virus como tal. Bien, tenemos aquí la cinética de los marcadores virales durante la infección temprana. Bien, vemos aquí que la enfermedad tiene una etapa ventana, ¿no? Una etapa donde no se va a registrar algún tipo de anticuerpo que se esté generando en el organismo, ¿no? Vamos a tener aquí que a los días todavía 15 se va a leer el antígeno P24, ¿no? Que es el marcador temprano. Las ventanas serológicas, ¿no? ELISA hasta el día 21 nos generan un resultado negativo, ¿no? El DNA proviral se va a empezar a leer a partir del día 14, ¿no? Y tenemos que los anticuerpos se van a detectar pasando el día 21, por el día 28 más o menos. Entonces, y es en la etapa entre el 15 y el 20 día, ¿no? El 20º día, vamos a ver que va a haber una generación de anticuerpos, va a detectar ya ELISA anticuerpos. Entonces, es así como se maneja o se va evaluando la presencia del VIH. ¿Por qué se generan tantas variantes diferentes del VIH? Porque tenemos que tener en cuenta de que este virus se replica dentro de las células CD4, pero tiene una replicación rápida de aproximadamente 10 a la 10 viriones por día, ¿no? Un alto rango de mutación, presenta también inserciones y delecciones, ¿no? En su ARN y una recombinación muy rápida, lo que nos va a permitir o va a permitir un alto rango de mutación, ¿no? Va a permitir un alto rango de mutación por parte del virus. Resumen mundial de la epidemia del VIH-Sida. Tenemos que en África, ¿no? África es el continente más afectado por esta enfermedad, ¿no? Seguido está Asia, ¿no? América está en el tercer lugar. Entonces vamos a ver que las zonas de rojo, vamos a presentar mayor afección de esta enfermedad. Bien, los casos de infección de VIH y casos de SIDA notificados según el año de diagnóstico, ¿no? Hasta el 2018 se ha visto que ha ido en incremento, vemos la curva en incremento, siendo o llegando a un pico muy alto el año 2015, ¿no? Ha bajado, desde el 2015 ha bajado, pero todavía se mantiene alto. Algunos retrovirales, ¿no? Vamos a ver en la tabla el nombre del retroviral, el nombre de marca, ¿no? Su nombre en genérico, ¿no? Las manufacturas, ¿no? Las personas, la empresa, laboratorio fabricante, GlaxoSmithKline, ¿no? Es el que más fabrica o el que más se observa como fabricante de retrovirales. También vemos a Pfizer, ¿no? Y en los últimos tiempos vamos a observar el año 2007, ¿no? Pfizer ha fabricado, ¿no? Un retroviral. Bien. Virus de la hepatitis. La hepatitis B. La hepatitis del suero. Causada por un hepatnavirus, ¿no? Que tiene un ADN viral. Se transmite por vía parenteral, por contacto sexual o por vía perinatal. Ya como conocemos, la vía de transmisión más común es el contacto sexual, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 meses, ¿no? Se presenta con una ictericia progresiva. Va seguido de una hepatitis crónica del 5 al 10%. Recordemos que el hepatnavirus, ¿no? La hepatitis B, es una afección hepática. Entonces, si no tiene un tratamiento adecuado y a tiempo, vamos a llevar a una hepatitis crónica. Se ha relacionado causalmente con el carcinoma hepatocelular primario. Y 2.000 millones de infectados
a 350 millones son portadores crónicos, bien, de este tipo de enfermedad. Por eso es que se pide un contacto sexual de forma con los preservativos, ¿no? Bien, acá tenemos un cuadro de del virus de la hepatitis. Vemos una respuesta inmune celular limitada, ¿no? Que va a eliminar parte del virus, pero muy poca cantidad. Va a seguir quedando el virus. Hay un cuadro crónico, síntomas moderados, ¿no? Y una hepatitis, esto puede llevar a una hepatitis fulminante o un carcinoma hepatocelular primario o una cirrosis, ¿no? Bien, ¿cómo estamos con el virus de la hepatitis? Hay una prevalencia de infección. Vemos las zonas marrones que tiene una prevalencia del mayor del 8%, ¿no? Vemos África. Número de casos de hepatitis B entre el 2000 y 2019. Hemos visto que de una alta, ¿no? Del 2000 ha ido disminuyendo. Sin embargo, a partir del 2009 ha ido en aumento, ¿no? En aumento. Y el 2018 ha cogido un pico máximo, ¿no? El número de casos reportados fue 982 casos, del cuales ha bajado, pero aún así se mantiene todavía números muy elevados, ya que el 2019 se reportaron 979 casos, ¿no? El 2018 se llegó hasta 1878. Número de casos de hepatitis según departamento. Vemos acá 73% de los casos se reportaron en 5 departamentos: Ayacucho, Lima, Cusco, Junín y Loreto. Son zonas donde no hay mucha protección, no hay una adecuada educación sexual tal vez, y no el uso del preservativo tal vez es menor. Bien, tenemos el dengue. El dengue es un problema de salud pública en las regiones de América, sobre todo en la parte de la Amazonía, ¿no? Y es por la presencia del mosquito, ¿no? Tenemos aquí, es una enfermedad infecciosa, ¿no? Infección puede cursar con forma sintomática o expresarse con un espectro clínico amplio, ¿no? Que incluye expresiones graves y no graves, ¿no? La fiebre hemorrágica, ¿no? Después del periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por 3 fases. La fase febril, bien, la crítica y la de recuperación. Aquí vemos, ¿no? El mosquito. Dice, un mosquito infectado pica y transmite el virus de persona a una persona, ¿no? Pero puede ser también que pique a una persona infectada y va y pica a otra persona que no está infectada y le transmite la enfermedad. Bien. Esta puede ser mortal si no se reconoce y trata adecuadamente. Síntomas en la fase inicial son similares al dengue clásico: fiebre, dolor de cabeza y del dolor de cuerpo. En la fase aguda vamos a ver petequías, ¿no? Petequías en todo el cuerpo. Bien, son manchas o bolsas de sangre que se van a observar. Equimosis, manchas de sangre más grandes bajo la piel. Y un sangrado de lesiones menores, puede ser por la nariz o encías. Bien, el dengue, ¿no? El dengue ya hemos visto que es una enfermedad infecciosa, se produce por virus y lo transmite nuestro mosquito, ¿no? Mosquito de la Aedes aegypti. Pertenece este virus al género Flavivirus, que a la vez pertenece al grupo de los arbovirus, virus transmitidos por artrópodos, ¿no? En este caso, por nuestro mosquito. Las partículas virales contienen RNA de cadena simple, ¿no?
son envueltas y tienen aproximadamente 40 a 50 nanómetros de diámetro, son muy pequeñas. Existen 4 serotipos, ¿no? Llamados dengue 1, el DEM 2, el DEM 3 y el DEM 4. El mosquito pica a una persona infectada, ingiere la sangre con el virus del dengue, ¿no? El cual se incuba en el mosquito por un periodo de 8 a 12 días, después del cual el mosquito comienza a transmitir el virus picando a otras personas. Este virus, ¿no? Tiene una fase de reproducción, una fase dentro del mosquito. Bien, y una vez que se encuentra en su etapa madura, recién puede afectar o puede infectar, el mosquito puede infectar o puede transmitirla a otra persona. La persona infectada puede presentar síntomas después de un 5 a 10 días de infección. Recordemos que también necesita tiempo de un periodo de incubación, ¿no? Un tiempo en el que este virus pueda adaptarse y también ¿no? Replicarse, ¿no? Dentro del cuerpo para poder seguir diseminando. Número de casos del dengue. Tenemos aquí que el 2017, por el fenómeno del niño costero, se generó más. Recordemos que este virus, este mosquito, está mayormente en las aguas empozadas, ¿no? Y cuando tenemos el fenómeno del niño costero, ¿no? Tenemos hay aguas residuales, aguas empozadas, y va a generar un mayor llamado a estos mosquitos. También son de zonas tropicales cálidas, como es nuestro país. Número de casos de dengue según departamento, el 73% de casos se reportaron en 5 departamentos, que es Loreto, Madre de Dios, Lambayeque, Cajamarca y San Martín, ¿no? Las zonas de la selva, ¿no? Cejas de selva, bien. El departamento de Tumbes reportó 7 veces más casos que el 2018 a la misma C. Entonces lo que vemos aquí es de que también vamos a ver en la zona costera, ¿no? En la parte del norte. El departamento de Lambayeque reportó 163 veces más casos que el 2018. El departamento de Loreto reportó 2 veces más casos que el 2018. Y el departamento de Cajamarca reportó 323 veces más que el 2018. Entonces, con esto estamos observando que el departamento de Cajamarca ha presentado una mayor afección, ¿no? Por este mosquito.